Hey, ¿qué más pues muchachos? Espero se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a hablar de mis sensaciones a bordo de esta mamacita, una Yamaha MT-03 modelo 2026. Vamos a hablar de todos los aspectos, vamos a hablar de su aceleración, su velocidad, freno, suspensión, ergonomía, iluminación, llantas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tratar de ser muy detallado en cada uno de estos aspectos para lograr transmitirles a ustedes con la mayor claridad posible lo que se siente al conducir esta moto. Cabe aclarar que son mis sensaciones, es mi opinión personal, ¿vale? Entonces empecemos por quizás uno de los aspectos más interesantes y más importantes de esta moto, y es su aceleración. En el tema de la aceleración, es una moto que tiene dos personalidades. La primera es girando el acelerador de una manera suave y progresiva y sin sobrepasar las 8000 revoluciones por minuto. Con esta forma de conducción, la moto se comporta de una forma muy dócil, muy tranquila. Yo también tengo una NS200 y cuando yo conduzco esta MT de esa forma que les acabo de mencionar, la diferencia en sensaciones respecto a mi NS200 es muy mínima. Pero cuando yo la sobrepaso de las 8000 revoluciones por minuto y además giro el acelerador de una manera mucho más brusca, mucho más contundente, el comportamiento de esta MT cambia abismalmente. Se vuelve una moto mucho más brusca, se vuelve una moto divertida, se vuelve una moto bastante sensible a la aceleración. Ahí es donde se empiezan a evidenciar los casi 30 Nm de torque y los casi 42 caballos de potencia que tiene esta moto. Y es entendible que después de las 8000 revoluciones por minuto, la personalidad de esta moto cambie tanto. Y es porque su torque máximo lo entrega a las 9000 y algo. Y su potencia máxima la entrega a las 10.000 y algo. Entonces es totalmente razonable que por encima de las 8000 revoluciones por minuto esta moto cambie tanto. La moto tiene un buen torque y tiene una muy buena respuesta, pero la forma en la que la moto te entrega la respuesta va a depender muchísimo del rango de revoluciones en el que uno la lleve. Si yo quiero arrancar o adelantar y llevo la moto y se lo exijo a la moto por debajo de las 8000 revoluciones por minuto, la respuesta va a ser muy tenue y va a ser muy suave. Pero si yo se lo exijo a la moto por encima de las 8000 revoluciones por minuto, la respuesta va a ser inmediata y contundente y va a ser bastante brusca. Entonces todo depende del rango de revoluciones en el que la llevemos. Bueno, vamos desde cero. Bueno, me quedé callado para que pudieran apreciar un poquito el sonido del motor y ahí se pudieron dar una idea de cómo acelera esta moto cuando la exigimos al límite. Esta moto entrega una velocidad final promedio de 180 km por hora. Puede dar más, puede dar menos, y eso va a depender de muchos factores.
como por ejemplo si la carretera tiene una inclinación hacia arriba o si tiene una inclinación hacia abajo o si es plana, el peso del piloto, si hay viento a favor, si hay viento en contra, las condiciones generales de la moto, presión de aire de llantas, etcétera. Todos estos factores pueden intervenir para que la velocidad final de la moto sea mayor o sea menor, pero un promedio es ese, 180. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la aceleración que hice, cuando la moto alcanza los 160 kilómetros le cuesta subir de velocidad. Los alcanza relativamente fácil, relativamente rápido, pero de ahí en adelante le cuesta subir. Para alcanzar esos 180 necesitamos carretera, necesitamos pista, necesitamos espacio. Velocidad crucero de esta moto podrían ser unos 120, 130 kilómetros por hora, llevándola en sexta marcha a unas 7.500, 8.000 revoluciones por minuto. Me parece una velocidad crucero bastante decente, porque si necesitamos acelerar o aumentar la velocidad de la motocicleta, todavía tenemos un margen de entrega bastante amplio. Ahora vamos a hablar de los frenos. En el disco delantero tenemos una pinza de anclaje axial de 2 pistones y en la pinza trasera tenemos un solo pistón. Personalmente me gustaría que fueran unos frenos más contundentes, más potentes. Con esto no quiero decir que los frenos sean malos, no, para nada. De hecho ya he pasado uno que otro susto donde he tenido que frenar muy fuerte de emergencia y los frenos han respondido muy bien. Incluso el ABS ni siquiera ha llegado a intervenir. Y para los que no saben, cuando la capacidad de frenado se exige al límite, el ABS interviene para que las ruedas no se bloqueen. Entonces es un buen indicio, porque quiere decir que en esos sustos que yo he pasado, a la moto todavía le quedaba capacidad de frenado por entregar. Todavía no se había llegado al límite. Pero, como les digo, para mi gusto personal me gustaría que fueran más contundentes y más potentes. Yo soy de los que piensa que es mejor tener algo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y más cuando miramos las competencias de esta moto en las otras marcas. Motos naked entre 300 y 500 centímetros cúbicos ya incorporan, hay muchas motos que ya incorporan pinzas de anclaje radial con 4 pistones en la llanta delantera. Entonces me parece que Yamaha se está quedando un poco atrás en tecnología y en prestaciones. Ojalá en las próximas versiones de esta moto se le haga una actualización y mejora, por lo menos en ese aspecto de los frenos, así como lo hicieron con la MT-07, que durante muchos años vino con pinzas de anclaje axial y en su última versión ya la actualizaron, ya viene con pinzas de anclaje radial. Entonces ojalá hagan lo mismo con esta MT-03, que le hagan su mejora y su actualización a los frenos. Ahora podemos pasar a hablar de su ergonomía. Es una moto que por su geometría nos permite estar en una posición bastante cómoda. No duelen las muñecas, no duelen los hombros, no duele la espalda. Es una posición bastante ergonómica, bastante cómoda. Pero después de estar conduciendo esta moto durante una hora, hora y media, los glúteos empiezan a tallar, empiezan a doler. No tiene un mullido, no tiene una espuma lo suficientemente densa para amortiguar los glúteos durante periodos de conducción tan largos. Pero de resto, la moto es bastante cómoda. Realmente es algo fácil de solucionar. Es algo que, cambiando a un sillín en gel, puede mejorar muchísimo.
Pasemos a hablar de sus suspensiones, puede ser. Esta moto cuenta con unas suspensiones invertidas en la parte de adelante que no son regulables en ningún parámetro, ni en compresión, ni en rebote, ni en precarga. Y en la parte trasera son regulables únicamente en precarga. Son unas suspensiones que para un uso urbano con un estilo de conducción moderado, intermedio, se comportan de maravilla. Pero cuando adoptamos un estilo de conducción más agresivo, llevando la moto a altas velocidades y a inclinaciones bastante altas, bastante considerables, las suspensiones empiezan a fluctuar, generan inestabilidad y no transmiten seguridad. Pero es entendible, ya que no están hechas con ese enfoque. Recordemos que esta moto, a pesar de tener un buen torque y una potencia considerable, que ya estamos hablando de la entrada al mediano cilindraje, es una moto que sigue teniendo un enfoque más urbano que racing. Y precisamente en ese entorno, en el entorno urbano, es donde las suspensiones se desempeñan de maravilla. Absorben muy bien las irregularidades de la vía, su paso por curva es bastante estable y son muy cómodas. No son ni las más duras ni las más blandas, pero para lo que es una naked son bastante cómodas. Entonces pues tampoco es un pecado que al exigirle de más a estas suspensiones pues no respondan como deberían responder, porque pues no están hechas para eso. Es algo que hay que entender. Ahora hablemos de las llantas. Esta moto de fábrica nos viene con unas llantas de la marca Dunlop, la referencia Sport Max. Ya estaba familiarizado con la marca, pero no con esta referencia en particular. Sin embargo, me han dejado bastante sorprendido con su desempeño. Son llantas que en mojado, en lluvia, se han desempeñado súper bien. En seco, muchísimo mejor. En las curvas tienen un agarre impecable. Tienen una adherencia al suelo bastante notable. Entonces la verdad estoy muy satisfecho y muy contento con el desempeño de estas llantas. Esta moto emite una temperatura lo suficientemente alta como para uno percibirla, pero es una temperatura bastante tolerable. No me parece exagerada al punto de ser incómoda. Las condiciones en las que quizás más se va a percibir, más se va a notar la temperatura alta, es en condiciones de sol y condiciones de mucho tráfico. En cualquier otra condición la temperatura percibida va a ser mucho menor. Entonces el tema de la temperatura en esta moto no me parece que sea un factor incómodo. Ahora hablemos de la iluminación. Su stop es LED, sus direccionales son LED, son bastante notorios, bastante visibles, bastante bonitos. No tengo quejas al respecto. Pero de su farola principal sí tengo queja, y es que es muy deficiente. Es una luz blanca muy bonita, es una luz en LED muy bonita, visualmente hace ver a la moto muy bonita, muy estética, muy moderna, pero en términos funcionales es demasiado deficiente, demasiado eficiente. Yo estoy en la ciudad de Cali. En esta ciudad hay huecos por todo lado. La malla vial de esta ciudad está muy deteriorada. Y en las noches, no es por gusto, sino por necesidad y por seguridad, uno requiere de una
muy buena iluminación, por lo menos una iluminación aceptable. Pero ni siquiera eso tiene esta moto. Esta moto tiene una iluminación deficiente. Por las noches, cuando yo estoy conduciendo, yo miro el pavimento delante de mí y no hay una marca de luz. No se ve ninguna marca de luz delante mío. Pero yo observo los carros o las motos que están alrededor mío y veo que en el pavimento delante de ellos sí hay una marca de luz en el suelo, sí hay un haz de luz. ¿Cómo es posible que esta moto, con lo que cuesta, tenga una iluminación tan deficiente? Definitivamente hay que intervenir la farola, cambiar la iluminación de la farola o colocar exploradoras. Pero como les dije anteriormente, no es por gusto, es por necesidad, por seguridad, porque en las noches tenemos que ver claramente por dónde estamos conduciendo, y con esta moto no se puede, realmente que no se puede. Es el único pecado, la única falla que yo realmente digo, aquí Yamaha falló y falló feo. Pero bueno, gracias a Dios es algo que se puede solucionar. Bueno, ya les hablé de suspensiones, aceleración, velocidad, frenos, llantas, temperatura, comodidad. Creo que no me hace falta nada más por hablarles. Mi conclusión, mi opinión personal respecto a cómo se siente manejar esta moto es la siguiente. Es una moto que no te pide aceleración, no te pide velocidad, no te pide estarle dando guaya. Si quieres tener un estilo de conducción moderado, tranquilo, lo puedes tener sin ningún problema. Ya si quieres tener la experiencia, ya si quieres tener sensaciones un poco más fuertes, un poco más intensas, solamente es cuestión de apretarla, exigir la moto y llevarla al límite de revoluciones, y vas a tener una moto con una personalidad totalmente diferente. Va a ser una moto briosa, divertida, una moto con una respuesta contundente e inmediata. Entonces se presta para ir en plan tranqui, relajado, y también se presta para candelear un poquito. Estoy muy contento, muy satisfecho, muy tranquilo, muy seguro, me siento respaldado con la inversión que hice para adquirir esta motocicleta. Estamos con una MT-03, un motor que lleva muchísimos años en el mercado, un motor que se ha probado durante muchos años y ha quedado demostrado que es un motor demasiado confiable. Así que hay muy pocas probabilidades de que este motor falle, y en caso de que llegue a fallar, estamos en la ciudad de Cali, donde Yamaha tiene una muy buena representación. Y conseguir repuestos para una moto de estas es muy fácil. Y conseguir la mano de obra calificada para intervenir este tipo de motos también es muy fácil. Entonces me siento muy respaldado y muy tranquilo de tener esta moto. Porque para mí, que nadie me regaló esto, que me tocó sudarlo, que me tocó trabajarlo para poder tenerlo, es muy importante cuidar de inversión. Y para uno como cliente es muy importante sentirse respaldado. Y entre todas las marcas y todas las opciones que consideré, esta moto fue la que más me transmitió a mí esa seguridad y ese respaldo. Entonces esa es mi opinión personal, muchachos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión diferente a la mía, cualquier cosa, comenten ahí abajo, yo los voy a estar leyendo, les voy a estar contestando. Y nos vemos en un próximo video. Próximo video que les voy a subir, voy a estar hablando respecto al consumo de gasolina de esta moto. No se los mencioné en este video porque quiero sé que es un tema en el que me voy a extender bastante,
Entonces ya en este video quedaba muy largo, entonces voy a dedicar un solo video exclusivamente a hablar del tema del consumo de combustible. Entonces estén muy pendientes ahí a las redes sociales y nos vemos en un próximo. Chao, chao, la buena.